Nos hemos reiniciado la clase ya que el sistema informático está molestoso y esta clase, como es de 2 horas, la hemos hecho en 2 partes, ¿sí? Como estamos en 2 partes, entonces vamos a seguir compartiendo pantalla en lo que es el Código Orgánico General de Proceso. Código Orgánico General de Proceso, que estamos en el artículo 310, ¿sí? Ya vimos de las pruebas, que hablábamos del plazo de la prueba, que cuando se solicite al reclamante e interesado sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos en materia de reclamo, será de acuerdo a la importancia, pero no excederá de 30 días. De acuerdo, la persona que está encargada sobre tal situación le pondrá que se cumpla la prueba en el término de tantos días, pero no excederá de 30 días, ¿sí? En lo que concierne al asunto administrativo, ¿sí? Entonces vemos el 311, que dice validez y eficacia de las actuaciones de la administración pública, porque estamos en esa, la cuestión de los reclamos administrativos, ¿sí? Son válidos y eficaces los actos del sector público expedidos por la autoridad pública competente, salvo que se declare lo contrario. Con respecto a los actos tributarios impugnados, corresponderá a la administración la prueba de los hechos o actos del contribuyente, de los que concluya la existencia de la obligación tributaria y su cuantía. Ahí tenemos el estatuto de régimen de la función ejecutiva del JAFE, artículo 65-66, que no lo tengo a la mano, por eso es que no lo podemos leer, ¿sí? Entonces vemos el artículo 312, ¿sí? El artículo 312, a ver esta niña, Barahona, por favor. Artículo 312 del Código Orgánico. Artículo 312. Sustanciación. En el caso de los procesos sustanciados por las acciones previstas en este título, la o el juzgador ponente tendrá a su cargo la sustanciación del proceso. Entonces ahí ya vemos la sustanciación. A ver, cuando estamos presentado la demanda y el trámite que corresponda en el contencioso tributario o el contencioso administrativo, que son la misma situación del trámite, entonces tenemos que el juez o la jueza ponente, ¿quién es? Porque de los tres, porque dice tribunal, son 3. Entonces de los 3 se sortea uno y esa persona es la que va a sustanciar todo el proceso. Cuando ya les toca resolver o les toca ir a las audiencias correspondientes, ¿sí? Entonces la audiencia preliminar y la audiencia definitiva, porque esta clase de procesos se tramitan en la vía ordinaria. En la vía ordinaria existe la audiencia preliminar, donde vamos a ver las pruebas correspondientes, vamos a hacer una valoración de las mismas para que sean estas en la audiencia definitiva las que vamos a hablar sobre esas pruebas. En la preliminar, tanto la parte demandada como la parte actora puede objetarlas y el tribunal las acepta o las desecha. Entonces, ese, como se hace, como siempre he manifestado, es como un sedazo que se va a ver todas las clases de pruebas, tanto de la parte actora como de la parte demandada. Entonces ya sabemos cuáles son las pruebas que vamos a tener en la situación de la audiencia definitiva. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Entonces, claro, cuando ya estamos en la audiencia definitiva, ya el tribunal
porque ahí quien preside, que es el juez o jueza de sustanciación, es la que dirige la diligencia, y una vez concluida la diligencia, el Tribunal de lo Contencioso Tributario, ¿sí?, emitirá su respectiva sentencia, ¿sí? Solo de esta sentencia no hay otro recurso. Ya tendría que interponer otro recurso posterior, pero aquí esta es una sola instancia, ¿sí? Entonces vamos a ver el 3.13. A ver, esta niña, ¿quién la podemos? Calderón. A ver, Raquel Barahona. Ya, doctor. Artículo 313, contenido de la sentencia. Además de los requisitos generales previstos para la sentencia, esta decidirá con claridad los puntos sobre los que se produjo la controversia y aquellos que en relación directa a los mismos comporten control de legalidad de los antecedentes o fundamentos de la resolución o acto impugnados, supliendo incluso las omisiones en que incurran las partes sobre los puntos de derecho, o sea, parte del criterio que aquellas atribuyan a los hechos. En caso de que se admita la pretensión del administrado y se deje sin efecto el acto impugnado, se ordenará, además, que se restituya el valor pagado indebidamente o en exceso y lo debidamente pagado. Ahí tenemos concordancia con el artículo 122 y 123, que ya lo leímos anteriormente, pero lo vamos a volver a leer. El artículo 122 habla pago indebido, y el artículo 123, pago en exceso, que ya lo leímos anteriormente. Entonces vamos a ver el artículo 314. Ejecución de la sentencia, ¿sí? Una vez ejecutoriada la sentencia, al juzgador ordenará, bajo prevenciones legales, que la institución del Estado cumpla lo dispuesto en la misma, pudiendo incluso disponer, cuando corresponda, que la liquidación sea realizada por la misma entidad estatal. Por imposibilidad legal o material para el cumplimiento de la sentencia, no podrá suspenderse ni dejar de ejecutarse el fallo, a no ser que se indemnice a la o al perjudicado por el incumplimiento en la forma que determine la o el juzgador. La o los servidores públicos que retarden, se rehúsen o se nieguen a cumplir las resoluciones o sentencias estarán incursos en la responsabilidad administrativa, civil o penal al que haya lugar. Cuando se dictan estas sentencias, no son los empleados públicos contra quien se va a proponer estas demandas. Entonces, la o los servidores públicos que retarden, dice el cumplimiento, se puede iniciar una acción penal. Ante el fiscal se presenta la denuncia que el señor fulano de tal, servidor público, se adjunta copia certificada de la sentencia, no dado cumplimiento en tal tiempo. Por lo tanto, inicien las acciones penales correspondientes, que sí se da. Por eso dice civil o penal a que haya lugar. Entonces, si él no cumple porque no quiere o por ciertas circunstancias, sí, podemos iniciar las acciones civil o penal contra el servidor público que no acate la orden. Tenemos el 315, que habla del procedimiento de secciones. El procedimiento de secciones a la coactiva. Antes, estos procedimientos de secciones a la coactiva se tramitaban ante el juez de lo civil cuando estaba vigente el Código de Procedimiento Civil. Pero ahora, como tenemos el Código Orgánico General del Proceso, las excepciones de la coactiva, de cualquier índole, ¿sí?,
tenemos que presentarlo ante el contencioso tributario o ante el contencioso administrativo. Porque los dos van de la mano, sigo insistiendo, los dos es el mismo trámite que se le da de acuerdo al código. Entonces, ahí tenemos, ya hemos visto que, vuelvo a repetir, el procedimiento de sección a la colectiva, el procedimiento ordinario será aplicable a todos los procesos de conocimiento de los que propongan de secciones a la colectiva. Para el caso de secciones a la colectiva, el jugador calificará la demanda en el término previsto para el procedimiento ordinario. Citará al funcionario ejecutor a fin de que se suspenda el procedimiento de ejecución y convocará en dicha calificación audiencia conforme con las reglas generales de este código. Ahí tenemos el artículo 316, excepciones a la coactiva. A ver, ¿a quién le ponemos? A Gabriela Cruz, por favor, niña, ayúdeme. Artículo 316 que tenemos en pantalla. Excepciones a la coactiva. El procedimiento activo solo se podrán oponer las siguientes excepciones. 1. Existencia de la obligación, falta de ley que se establezca el tributo o exención legal. 2. Extinción total o parcial de la obligación, sea por solución o pago, compensación, confusión, remisión o prescripción de la acción de cobro. 3. Incompetencia del funcionario ejecutor. 4. Ilegitimidad de personería de la o del coactivado o de quien haya sido citado como su representante. 5. Hecho de no ser deudor directo ni responsable de la obligación exigida. 6. Encontrarse pendiente de resolución, un reclamo o recurso administrativo, u observaciones formuladas respecto al título o al derecho para su emisión. 7. Hallarse en trámite la petición de facilidades para el pago o no estar vencido ninguno de los plazos concedidos ni mora de alguno de los dividendos correspondientes. 8. Haberse presentado demanda contencioso tributaria por impugnación de resolución administrativa, antecedente del título o títulos que se ejecutan. 9. Duplicación de títulos con respecto a una misma obligación y de una misma persona. 10. Nulidad del auto de pago o del procedimiento de ejecución por falsificación del título de crédito, por quebrantamiento de las normas que rigen su emisión o falta de requisitos legales que afecten la validez del título o del procedimiento. No podrán oponerse a las excepciones primera, segunda, cuarta, quinta y novena cuando los hechos que la fundamenten hayan sido discutidos y resueltos ante la jurisdicción contenciosa. De resoluciones sobre las excepciones señaladas en este artículo se podrá interponer un recurso de casación conforme con las normas de este código. Entonces ya vemos, ahí viene el recurso de casación. Ese es el recurso cuando ya nosotros hemos perdido el juicio, hemos perdido la pretensión que nosotros hemos presentado ante el Tribunal de los Contenciosos Tributarios. Entonces vamos a presentar casación. Entonces eso ya sería una instancia superior a donde en la Corte Nacional, ¿sí? Entonces ya vemos, por ejemplo, en el noveno, duplicación de títulos con respecto a una misma obligación, se puede dar. Entonces, cuando uno ve, oye, si esto es obligación ya la tenemos pagada, entonces nos están cobrando por segunda vez. Entonces lo que tenemos que hacer es presentar una excepción, ya cuál sería la excepción, duplicación del título con respecto a una misma obligación y a una misma persona. Entonces ya le ponemos título ya pagado y es duplicidad del mismo. Entonces ahí tenemos en concordancia con el Código Tributario en el artículo 3, el artículo 3 nos dice poder tributario. Solo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo, y eso lo hemos visto.
en perjuicio de los contribuyentes. Nosotros sabemos que las leyes son para lo venidero cuando se dicta una ley. Retroactivamente no hay ninguna acción que se vaya a proponer. No existe retroactividad cuando se dicta una normativa. Dice, las tasas y contribuciones especiales se quedarán y regularán de acuerdo con la ley. Concordancia con el artículo 132 de la Constitución. El presidente de la República podrá fijar o modificar la tarifa arancelaria de aduana. Siempre eres el que maneja todas las tarifas, porque ahí tenemos la importación y la exportación. Ya sabemos qué es importación y qué es exportación, ¿sí? Entonces ahí tenemos que puede modificar y puede las tarifas para tener una atracción de capitales extranjeros, por ejemplo. Hoy, ahorita mismo hay una exoneración a los carros, a cierta mercadería, para poder, el presidente de la República es el único que puede modificar, nadie más. Y lo que es tasas y contribuciones especiales de acuerdo a la ley. Ya sabemos qué es tasa. Las tasas son los cobros que se realizan por un servicio que da cualquier institución pública. Y las contribuciones especiales, cuando se hace alguna situación especial, ¿sí?, que se pagarán de acuerdo a las circunstancias que se creen las tasas especiales. Las contribuciones especiales, ¿sí? Por ejemplo, más es de preferente son en los municipios. Son las obras que se realizan, estas contribuciones especiales, por ejemplo, en este momento acá en Guayaquil, lo que se hacía, todo lo que era la regeneración urbana. Esa es una contribución especial que hay que pagar porque se va a desentar la ciudad. También no sé si ustedes no recuerdan que el alcalde, no me recuerdo si fue el alcalde Jaime Nebot, sí, que como la ciudad nadie quería pintar, entonces él lo que hizo fue pintar todo el casco comercial. ¿Sí se acuerdan? Que pintó, ¿quién es que pintó? El municipio. Entonces es una contribución especial para dar una mejor adiestramiento de la ciudad. El municipio realizó la pintura de todos los edificios y también se los cobró como contribución especial. Tenemos ahí el artículo del el 31. Ya hemos visto el 3, el 31. El artículo 31 hablamos de las excepciones. No excepciones, no, exenciones. ¿Qué diferente? Concepto, exención o exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa legal de la obligación tributaria establecida por razones de orden público, económico o social. Por ejemplo, las personas con discapacidad, ellos tienen una excepción de la obligación tributaria, también de los adultos mayores, ¿sí?, que ahí tenemos la ley del anciano. También hay una excepción de orden público, económico o social. Ahí tenemos el artículo 37. El artículo 37 nos dice que modos de extinción, que es diferente. La obligación tributaria se extingue en todo o en parte por cualquiera de los siguientes modos. Solución o pago, que eso lo conocemos. Ahí tenemos compensación, confusión, remisión y prescripción de la acción. Entonces, ya tenemos claro el artículo 37 y el 212 que nos dice de las excepciones de lo que estamos viendo, ¿sí? Dice,
Al procedimiento de ejecución de créditos tributarios solo podrán oponerse las excepciones siguientes. 1. Incompetencia del funcionario ejecutor. 2. Ilegitimidad de personalidad del coactivado de quien hubiera sido citado como su representante. 3. Inexistencia de la obligación por falta de ley que establezca el tributo o por exención legal. 4. El hecho de que no ser deudor directo ni responsable de la obligación. 5. Extinción total o parcial de la obligación por alguno de los modos previstos en el artículo 37 de este código. 6. Encontrándose en trámite pendiente de resolución un reclamo o recurso administrativo u observaciones formuladas respecto al título o al decreto o al derecho para su emisión. 7. Hallarse en trámite la petición de facilidades de pago para el pago o no estar vencido ninguno de los plazos concedidos ni en mora de alguno de los dividendos correspondientes. 8. Haberse presentado para ante la jueza o juez de los contenciosos tributarios demanda contenciosa tributaria por impugnación de resolución administrativa antecedente del título o títulos que se ejecutan. 9. Duplicación de los títulos, como hablábamos en antes. 10. Nulidad del auto de pago del procedimiento de ejecución por falsificación del título de crédito, por quebrantamiento de las normas que rigen su emisión, o falta de requisitos legales que afecten la validez del título o del procedimiento. Entonces ya hemos hablado que la mora que tenemos o el cobro de cualquier tributo, lo primero que nos hacen es notificarnos con la situación de que nos mandaron una glosa. Esa glosa, si creemos que no está correctamente exigible, tenemos que impugnarla. Una vez que hemos impugnado esa glosa, sí, entonces vemos el resultado. A veces dicen no. Entonces el resultado de esta situación que tenemos, que nos van a emitir un título de crédito. Ese título de crédito también tenemos que impugnarlo dentro del término correspondiente, ¿sí? Y si ya no dan paso a la impugnación del título, no nos queda otra cosa que demandar en los contenciosos tributarios. Pero nosotros tenemos la obligación de objetar, de impugnar todos estos pasos. Porque si no, si el título de crédito se vuelve firme, entonces con ese título nos va a iniciar el juicio coactivo. Dentro del juicio coactivo vamos a proponer las excepciones que correspondan, pero no nos van a dar lugar a las excepciones que hemos presentado. Nosotros tenemos que impugnar desde el principio. Nos emiten la glosa, no me procede la glosa. Me emiten el título de crédito, no me procede el título de crédito. No podemos dejar firme eso. Tenemos que, los tiempos que dan, tienen que notificar. Y si no nos notifican, no tenemos, porque tiene que tener constancia de la notificación, tenemos que pedir la nulidad, porque no nos dieron el acceso o el derecho a la defensa. Entonces, ahí ya hemos visto, vamos a ver suspensión de la ejecución coactiva de acuerdo al artículo 317. A ver, aquí lo hacemos, a ver, a Cristian Burgos, por favor. Presente, doctor. A ver, el 317. Artículo 317. Suspensión de la ejecución coactiva. Para que el trámite de las excepciones suspenda la ejecución coactiva, será necesaria la consignación de la cantidad a que se asigne la deuda, sus intereses y costas,
aún en el caso de que las dichas excepciones propuestas versaren sobre falsificación de documentos o sobre prescripción de la acción. Si el deudor no acompaña a su escrito de secciones la prueba de consignación, no se suspenderá el procedimiento coactivo y el procedimiento de secciones seguirá de esa forma. La consignación no significa pago. Si el procedimiento que se discute en las excepciones se suspendieren por 30 días o el actor no presenta ningún escrito o petición durante ese término, antes de la sentencia de primera o segunda instancia de los tribunales contenciosos, administrativos o de casación, el procedimiento terminará a favor de la institución acreedora. Pues ahí tenemos que tenemos 30 días para presentar los escritos que corresponden. Porque puede ser que hemos presentado un escrito o una petición y no hemos insistido. Entonces no lo podemos dejar ahí por el espacio de 30 días. Tenemos que insistir. Cuando insistimos, ¿qué pasa? Vamos a insistir sobre el escrito que hemos presentado y no han despachado. Entonces tenemos ahí que no se nos va a caducar. Entonces estamos insistiendo, señor, tenemos que estar atrás del procedimiento. Señores, ¿qué pasó? No me despachó, ¿sí? Bueno, señores, creo que voy a tener que volver a tomar lista porque ya se me está cumpliendo el tiempo, porque no entramos como debíamos entrar, sino que tuvimos que entrar por otro lado. Abogado, disculpe, tengo una pregunta. Dígame. Quisiera saber cuándo es que se presenta por vía contenciosa administrativa y cuándo por contencioso tributario. A ver, contencioso tributario es cuando se trata por asuntos de tributos, Y el contencioso administrativo, cuando tenemos acciones administrativas, que puede ser que me dejaron sin empleo, yo hice una reclamación de una multa, hice una reclamación de una suspensión, o sea, de actos administrativos. Tributarios son solo lo que corresponde a tributos. ¿Está bien? ¿Se entendió o no? Pero una pregunta, ¿el procedimiento administrativo también puede ser tributario? También el procedimiento administrativo tributario, pero es en sede administrativa. Acá es en sede contencioso administrativo, cuando no me han dado paso, cuando no me han dado la razón. Son dos etapas diferentes, ¿sí? De administrativo son de resoluciones administrativas. Lo contencioso tributario cuando se trata de tributos, nada más. O sea, usted me va a decir, pero en la práctica, en lo administrativo, los dos casos son igual. El uno son por acto administrativo y el otro son por actos tributarios. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sí, abogado, está claro. Gracias. Bueno, vamos a volver a tomar lista. Acosta. Acosta, presente, abogado. Barahona. Presente, abogado. Barragán. Presente, doctor. Belolio o Bellolio. Belolio. Bolaños. Burgos. Presente, doctor. Calderón. Presente, profesor. Condo. Presente, doctor Condo. Cruz Quinde. Presente, doctor. Esmeralda. Garaycoa. García Albán, Ronald, Daniel. Presente, doctor. García, Presente, doctor. Caicoa. que estaba dormida. Jaén, No, estaba ocupada. allá. Jaén, Liz, José, Alex, Presente, doctor. Guaysa,
Loaiza, Monar, Mora, Presente, doctor Mora. Navas, Presente, doctor. Oa, Onofre, Doctor. Presente, doctor. Presente. Parrales, Presente, doctor. Quimis, ¿dónde estaba Quimis antes? Quiñones Polanco, Ramos, Presente, doctor. gracias, Real, Presente, buenas noches. buenas noches, Reyes, Rodríguez Gutiérrez Iván, Rodríguez Mina Lisbeth Michel, Rodríguez Mina, Presente, doctor Rodríguez. Rodríguez Muñoz Carla, Rojas Yela Marlene, Presente. Ruiz Berna, Ruiz, Presente, doctor. Presente. Sáenz de Viteri, Sánchez Palma, Segura Reyes, Presente, doctor. Vaca Guevara, Presente, doctor. gracias, Valverde Chan, Presente. Velasco Verde Soto, Velasco, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Belezaca, Presente, doctor. Vera, Presente, doctor. Villavicencio Yojaira, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Icaza Cruz, Martín Antonio, Presente, mi doctor. Ah, Presente, aquí estamos, doctor. gracias, hasta mañana y disculpen la cuestión del Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, mi doctor. Hasta mañana. Descanse. Gracias, abogado. Hasta mañana, doctor. Descanse. Hasta mañana, Sí, doctor.